Bueno, en esta oportunidad quería hablar un poquito del tema volviendo al púlpito. Pero para basar lo que voy a desarrollar me gustaría primero compartir la palabra de Dios. Y dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y este fue un mandamiento de Pablo a su hijo Timoteo, que estaba como pastor en la iglesia de Éfeso. Y Pablo sentó las bases del cristianismo del primer siglo, dando prioridad a la palabra de Dios. Predica la palabra, ¿sí? En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que el mensaje primordial de nuestros púlpitos tiene que ser la palabra de Dios. No tenemos que hablar nada fuera de lo que tenga que ver con las Sagradas Escrituras. Se ha definido lo que es predicación como el arte de ordenar los pensamientos, ¿sí? Darle estructura a lo que yo voy a decir. Para esto sería bueno citar algunos de los antiguos reformadores o los padres de la iglesia, como por ejemplo John Whitefield decía: podrán predicar el evangelio mejor que yo, pero nunca un mejor evangelio. Charles Spurgeon decía con respecto a la predicación de la palabra: ¿qué es la predicación? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y así podríamos seguir citando un montón de autores y fuentes, como por ejemplo Martin Lloyd Jones, de la capilla de Westminster en Londres, entre los años 1940 y 1960. Él decía que la predicación es lógica en llamas. Esto es, todas las facultades mentales para interpretar y exponer la palabra de Dios, pero siempre bajo el fuego del Espíritu Santo. Extraordinario. Se dice también de George Campbell Morgan, también de la capilla de Westminster en Londres, que antes de predicar, él leía unas 30 veces el texto que iba a exponer o el libro de la Biblia del cual iba a hablar, ¿sí? Esto hacía que la palabra de Dios quedara en la memoria grabada a fuego, ¿sí? Porque una de las características de la buena predicación es que citemos la palabra de Dios de memoria. Se dice que el rey Ciro conocía el nombre de cada uno de sus soldados dentro de su vasto ejército. Y bueno, cuando hablamos de predicación, tenemos que hablar de distintos tipos de sermones, como por ejemplo el sermón textual, ¿sí? También está el sermón temático, también está el sermón expositivo y también está el sermón biográfico. En breves palabras voy a resumir cada uno de estos 4 diferentes tipos de sermones para nuestra predicación. Vamos con el primero. El sermón textual es aquel mensaje que está tomado directamente del versículo bíblico. Esto es, uno escoge un versículo y no se va a mover de allí. Sus parámetros van a ser las palabras de ese versículo. Puede ser la idea general del texto, o puede ser una palabra, o puede ser una expresión, o puede ser también que uno saque los puntos principales de un mismo texto, ¿sí? Ese es el sermón textual, donde uno, para enriquecerlo, va a ir a el contexto inmediato, que es lo que está diciendo el autor, con referencia a un hilo de pensamiento que viene desarrollando o el tema principal de ese libro, ya sea si es un libro de la Biblia histórico, o si es un libro profético, o si es un libro de poesía. Pero también tenemos después el sermón temático. Este mayormente es el que se recomienda para los principiantes. ¿A qué me refiero con un sermón temático? A escoger un tema, ¿sí? Y en base a ese tema, nutrirlo de todos los textos que en la Biblia aborden ese tema. Un ejemplo, quiero hablar de la obediencia. Entonces voy a buscar textos sueltos de otros libros que hablen de la obediencia. Un ejemplo, la obediencia de Abraham al sacrificar a su hijo Isaac, una figura de Cristo. La obediencia de Moisés
frente al llamado para liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón, la obediencia de Jesús como Hijo de Dios, al negarse a sí mismo, ir a la cruz por nosotros. O sea, tenemos muchos temas para abordar. Por ejemplo, podemos hablar del tema del Sermón del Monte, y lo lindo que tiene el sermón temático es que uno puede agarrar un tema y desarrollarlo no en una predicación, sino en varias. ¿Sí? Como por ejemplo, hablar todo un mes desde el púlpito de determinado tema. ¿Sí? Es un sermón temático, uno escoge temas libres y va a una concordancia y agarra las palabras claves que tienen que ver con ese tema, y así uno puede explayarse y puede enriquecer con la Biblia a toda la congregación. El tercero que dijimos es el sermón expositivo. Cuando hablamos de un sermón expositivo, acá ya estamos hablando de un paladar mucho más delicado. ¿Por qué? Porque para hacer un sermón expositivo, yo tengo que exponer tal cual y literal lo que el autor quiso decir en ese momento y llevarlo a una aplicación práctica y espiritual en la vida de nuestros oyentes. Claro, el sermón expositivo demanda mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque uno agarra un texto, o varios textos, o todo un capítulo, y va a tener que hacer una exégesis del pasaje. ¿Qué es una exégesis? Es sacarle el jugo al tema que voy a hablar. Por ejemplo, agarro una línea de versículos y voy a hacer un análisis gramatical. ¿Qué palabras en griego me aparecen? Voy a hacerle un análisis histórico. ¿Cuál fue el contexto social que rodeó el pasaje? Voy a hacer un análisis teológico. ¿Qué grandes doctrinas puedo yo descubrir en esos pasajes? Y por último, el análisis alegórico. ¿Qué enseñanza espiritual me deja? El sermón expositivo es uno de los que más trabajo lleva, pero es uno de los que más enriquece a la vida de nuestras iglesias, ¿sí? Y ahora voy a hablar del último, para ir cerrando. El sermón biográfico. ¿En qué se basa el sermón biográfico? En estudiar la vida de aquellas personas que estuvieron en la Biblia y que de una u otra manera nos dejaron un legado. Ejemplo, puedo hablar de la vida del rey David, ¿sí? Que comenzó como un pastor, luego Dios lo llevó a ser un soldado y terminó siendo un rey. Y como rey también fue un profeta y fue el tipo de Cristo. Y puedo hablar de la vida de David en todas las instancias en las que él caminó con Dios y que Dios lo fue llevando en un crecimiento espiritual, las pruebas que vivió David a través de la persecución de Saúl, etcétera, etcétera. Podemos hablar también de Abraham, todos los altares que él levantó en la tierra de Canaán cuando iba removiendo sus tiendas. Podemos hablar de la vida de Moisés, cómo los padres lo tuvieron que dejar frente a la amenaza de muerte de Faraón, lo tuvieron que dejar al costado del río Nilo, cómo la providencia divina lo sostuvo en una prueba como esa, su juventud desarrollada en el palacio de Faraón, cómo Dios trató con él en el desierto 40 años, y cómo luego en esa preparación en el desierto 40 años, luego Dios lo llama y lo capacita para sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Podemos hablar también de la vida de Pablo, su conversión, sus viajes misioneros, el carácter de Pablo, su impronta en el apostolado. A ver, el sermón biográfico también tiene mucha tela para cortar. Podemos escoger la vida de uno de los personajes bíblicos y hacerle un perfil de la vida, y siempre una enseñanza a nosotros nos va a traer. Así que bueno, vamos a seguir viendo en esta serie de charlas, volviendo al púlpito, todas las formas que tenemos de armar mensajes y de que ya sea para una célula o para una clase de escuela bíblica o para predicar en un culto general en la iglesia, tengamos las herramientas adecuadas y que Dios pueda usar nuestras vidas predicando la palabra de Dios. Gracias.